El 9 de marzo del año 2001, en una casa antigua y aislada en la localidad de Rothenburg, Alemania, ocurrió algo tan aberrante, tan escalofriante, que aún hoy sigue provocando un rechazo visceral incluso en las personas con el estómago más fuerte. Pero esta historia no comienza ahí. No. Retrocedamos un poco. Armin Meiwes, nacido en 1961, parecía a simple vista un hombre común. Informático, callado, educado. No tenía antecedentes penales. Vivía en una enorme casa que había heredado de su madre fallecida. Una mansión fría, desprovista de vida, llena de ecos. Allí pasaba los días en soledad, navegando por internet, alimentando una fantasía que llevaba años fermentándose en las profundidades más oscuras de su mente. Desde pequeño, Armin había sentido una necesidad perturbadora. Quería comerse a alguien, pero no de manera simbólica, no como un impulso metafórico o un arrebato literario. Él quería, literalmente, devorar a otro ser humano. No por hambre, sino por un deseo más complejo, más retorcido, como si al consumir a otro, pudiera llenar ese vacío inmenso que llevaba dentro desde que era niño. Y aquí es donde la historia da un giro enfermizo. En aquella época, existía un rincón del Internet muy distinto al que conocemos hoy. Foros profundos, ilegales, donde los límites de lo imaginable eran constantemente rotos. Fue en uno de estos foros, dedicado al canibalismo, donde Armin Meiwes publicó un mensaje inquietante. Decía algo así como: busco a un joven fuerte, de entre 18 y 30 años, dispuesto a ser comido. Sí, tal como lo escuchas. Uno pensaría que semejante locura sería ignorada o denunciada, pero no fue así, porque increíblemente hubo respuesta. Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín, contestó al anuncio. Tenía 43 años y, sorprendentemente, compartía esa misma fantasía. Él quería ser devorado, no obligadamente, no secuestrado, no como víctima, sino como cómplice. Los dos comenzaron a intercambiar correos, a tener largas conversaciones. Hablaron de cómo sería el proceso, qué parte del cuerpo sería comida primero, qué instrumentos usarían, qué sentirían, una especie de danza macabra entre dos almas trastornadas. Y así, el 9 de marzo de 2001, Bernd viajó desde Berlín hasta Rothenburg para encontrarse con Armin. Las cámaras de la estación lo captaron. Nadie imaginaba que ese sería su último viaje, que caminaba directamente hacia la muerte, por voluntad propia. En la casa de Armin, todo estaba preparado. En la habitación había una cámara de video, una mesa quirúrgica improvisada, cuchillos esterilizados, incluso un libro de cocina. Lo que ocurrió después fue filmado, pero el contenido completo jamás fue divulgado públicamente por las autoridades, y por buenas razones. Lo que se sabe proviene de la confesión de Meiwes y de extractos limitados de las grabaciones. Primero, compartieron una cena, tomaron vino, conversaron. Luego, en un acto tan grotesco como incomprensible, Bernd accedió voluntariamente a que le amputaran el miembro masculino. Y aquí la historia entra en un terreno casi imposible de narrar. Ambos intentaron comerse la parte amputada, la cocinaron, la sazonaron, la sirvieron, pero quedó demasiado quemada, demasiado dura. Una cena fallida, de una pesadilla viviente. Bernd, perdiendo sangre, fue llevado por Armin al baño, donde permaneció horas, desangrándose en una bañera. Mientras tanto, Meiwes seguía grabando, a veces hablándole a la cámara, a veces simplemente observando cómo su víctima, o mejor dicho, su cómplice, se desvanecía lentamente. Cuando finalmente murió, Armin lo descuartizó, lo almacenó en el congelador, etiquetó cuidadosamente cada parte, como si fueran cortes de carne de supermercado, y durante los siguientes 10 meses, se lo fue comiendo, poco a poco, en cenas rituales, con velas encendidas, platos bien presentados y una extraña solemnidad. No era salvajismo, no era caos, era metódico, calculado, una ceremonia privada para saciar una sed ancestral. Pero lo más perturbador es que durante todo ese tiempo, Armin seguía buscando más voluntarios, volvía a los foros, publicaba nuevas solicitudes, aunque decía que no era por necesidad, sino por compañía. Todo parecía indicar que nunca habría sido atrapado, hasta que cometió un error.
publicó detalles demasiado específicos y alguien alertó a la policía. Cuando la policía irrumpió en la casa de Armin Meiwes, lo que descubrieron parecía sacado de una película de terror, pero era todo real. En el congelador hallaron bolsas rotuladas meticulosamente. Algunas decían filete, otras estofado, y una incluso llevaba el nombre de reserva especial. Al principio pensaron que se trataba de carne animal, hasta que las pruebas de ADN revelaron lo impensable. Eran restos humanos. Pertenecían todos a un solo hombre, Bernd Jürgen Brandes. Pero eso era solo la punta del iceberg. En el despacho de Armin encontraron más de 4 horas de grabación en cinta VHS. 4 horas donde se documentaba todo: el encuentro, la mutilación, las conversaciones, la agonía y finalmente el descuartizamiento. Lo más desconcertante fue la calma. No había gritos, no había caos, no era una escena de asesinato típica. Era algo mucho más frío, más alienante, como si se tratara de un acuerdo, una transacción. Armin fue arrestado de inmediato y la noticia explotó en todos los medios. Alemania entera, y poco después el mundo, quedó conmocionado. Los titulares hablaban del caníbal de Rothenburg, pero los detalles que salían a la luz eran aún más perturbadores que el acto en sí. Durante los interrogatorios, Meiwes fue cooperativo. No negó nada. No pidió un abogado. Habló con una tranquilidad que helaba la sangre. Explicó su fantasía, su búsqueda, su encuentro con Bernd, e incluso confesó que lo grabó todo, porque quería conservar el recuerdo. Dijo que nunca lo obligó, que todo fue consentido, que incluso Brandes firmó un contrato de mutuo acuerdo donde cedía su cuerpo para ser devorado. Y eso lo cambió todo, porque aquí es donde la historia dejó de ser solo macabra y se volvió un dilema legal. ¿Puede alguien consentir su propia muerte? ¿Puede alguien voluntariamente ofrecer su cuerpo para ser comido? ¿Es el canibalismo ilegal si ambas partes están de acuerdo? Las leyes alemanas no estaban preparadas para un caso así. No existía un precedente. El sistema judicial tambaleó, intentando encajar esta aberración dentro del marco legal. En un principio, Meiwes fue acusado solo de homicidio por petición, lo que en Alemania tiene una condena mucho más leve que el asesinato premeditado. Pero la indignación pública fue inmediata. Esto no es eutanasia, decía la prensa. Esto no es un acto piadoso. Esto es canibalismo, es tortura, es asesinato con cámara en mano. El juicio comenzó en diciembre de 2003, 2 años y medio después del crimen, y se convirtió en un circo mediático. Los fiscales intentaban retratar a Meiwes como un asesino frío, calculador, alguien que se aprovechó de una persona vulnerable para cumplir una fantasía. Pero la defensa sostenía que era un acto consensuado entre adultos, sin violencia forzada. Incluso presentaron los correos electrónicos entre ambos, donde Brandes detallaba sus deseos, sus límites, sus instrucciones para la cena final. Los psiquiatras que evaluaron a Armin coincidieron en algo inquietante. No estaba loco, no sufría de esquizofrenia, no tenía delirios. Comprendía perfectamente lo que hacía, solo tenía una parafilia extremadamente rara, canibalismo ético, también conocido como vorefilia. Durante el juicio, se leyó parte del testimonio de Meiwes, quien decía que al comerse a Brandes, sintió que por fin alguien formaba parte de él, que ya no estaría solo, que de alguna manera había sido un acto de amor, en su distorsionada forma de entender el mundo. La sala quedó en silencio. Los miembros del jurado no sabían si estaban ante un monstruo o ante un reflejo oscuro de la soledad humana llevada al extremo. En enero de 2004, Armin Meiwes fue condenado a 8 años y medio de prisión por homicidio por petición. Pero el caso no se cerró ahí. La reacción pública fue brutal. Los medios exigían una revisión. Las familias estaban horrorizadas. El sistema legal había fallado en dar una condena ejemplar ante un crimen que parecía sacado del infierno. Y así fue como, 2 años después, en 2006, el juicio fue repetido. Esta vez, el enfoque fue diferente. Se argumentó que, aunque Brandes hubiese consentido, Armin cruzó una línea que la sociedad no podía permitir. Porque, si ese acto era validado legalmente,
abría la puerta a una pesadilla ética. ¿Hasta dónde puede llegar el consentimiento humano? ¿Dónde termina la libertad y empieza la barbarie? El nuevo jurado deliberó durante semanas y finalmente Armin Meiwes fue condenado a cadena perpetua por asesinato con motivos sexuales. Hoy, Meiwes cumple su condena en una prisión de alta seguridad. Se ha convertido en un preso modelo. Da entrevistas ocasionales, ha dicho que se arrepiente, pero también que, en algún rincón de su mente, ese deseo sigue vivo. Como una semilla oscura, dormida, pero latente. 20 años después, el caso de Armin Meiwes sigue resonando como una campana fúnebre. No por morbo, no por sangre, sino por lo que deja al descubierto de nosotros mismos. Porque al final, lo más aterrador de esta historia no fue el acto en sí, no fue el cuchillo, no fue la carne, no fue la muerte grabada en video. Lo más aterrador fue el consentimiento.